me llamo Madison. Durante 32 años, viví bajo la trágica ilusión de que si uno sacrifica lo suficiente su propia felicidad, las personas que lo trajeron a este mundo eventualmente lo tratarán como a un ser humano. Pasé mi vida en Texas caminando sobre cáscaras de huevo, sopesando constantemente mis palabras, mis decisiones y mis ambiciones frente al frágil y explosivo ego de mi padre, George. Trabajé duro para construir una vida tranquila y estable en Austin como especialista en documentación de software. Me encantaba mi trabajo porque tenía sentido. Las reglas eran claras. La lógica dictaba los resultados. Y si algo salía mal, se podía solucionar paso a paso. Mi infancia, en cambio, carecía de lógica. Estaba regida enteramente por el temperamento impredecible de mi padre y la sumisión absoluta e inquebrantable de mi madre, Sylvia, hacia él. Hace 6 años conocí a Mark. Mark tiene 34 años, es arquitecto y tiene una mente tan estructurada como la mía, pero con un corazón tan grande y firme que intimidó a mi familia desde el primer día que lo conocieron. Por primera vez en mi vida, no me juzgaban por lo que podía ofrecer ni por mi capacidad de adaptación. Mark me amaba incondicionalmente. Me escuchaba, apoyaba mi carrera y aportaba una calidez reconfortante a mi mundo caótico. Cuando por fin llevé a Mark a casa para presentárselo a mis padres, George ni siquiera se levantó para estrecharle la mano. Se sentó en su sillón de cuero, se cruzó de brazos y trató a Mark como a un intruso. Mi padre era un hombre que exigía sumisión absoluta de todos los que lo rodeaban. No soportaba a Mark porque éste no se inmutaba ante su mirada. Mark era culto, económicamente independiente y, lo que más le molestaba a George, completamente indiferente a sus tácticas intimidatorias. Cuando Mark me propuso matrimonio 2 años después, fui sola a casa de mis padres para darles la noticia, esperando ingenuamente una sonrisa o un abrazo. En cambio, George se paró frente a la mesa del comedor, con el rostro enrojecido, y golpeó la madera con la palma de la mano. Me dijo que si me casaba con Mark, estaría escupiendo en la cara de mi familia. Me exigió que rompiera el compromiso de inmediato y me casara con alguien de su círculo empresarial, alguien a quien pudiera controlar. Me quedé allí, con las rodillas temblando, mirando a mi madre, Sylvia. Ella solo miraba su regazo, negándose a mirarme a los ojos. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Durante 30 años, había renunciado a mis decisiones para hacerlos felices. Pero al ver la vida que podía tener con Mark, en contraste con la prisión en la que mi padre quería mantenerme, finalmente encontré mi voz. Me voy a casar con Mark, papá, dije en voz baja. Y no te pido permiso. La respuesta de George fue rápida y despiadada. Me repudió oficialmente esa misma noche. Redactó un correo electrónico lleno de odio para toda nuestra familia, declarando que yo estaba muerta para ellos, una hija deshonrada que había traicionado a su linaje. Declaró explícitamente que me despojaba de cualquier herencia futura y prohibió a cualquier miembro de la familia contactarme. Ethan, mi esposo Mark, me abrazó durante horas mientras lloraba aquella noche. Me prometió que construiríamos nuestra propia familia, una basada en el respeto, la paz y la protección. Y así fue. Durante 2 años, vivimos en una casa soleada en Austin, lejos de la sombra de George. Pero en lo más profundo de mi corazón, persistía una pena latente. Una esperanza vana y obstinada de que algún día mi padre se diera cuenta de su crueldad y decidiera volver a ser mi padre. Para comprender verdaderamente la retorcida enfermedad que se arraigaba en mi familia, hay que entender a mi hermana menor, Hannah. Hannah era 4 años menor que yo. Y desde el día en que nació, mis padres la trataron como si fuera de porcelana fina. Mientras que yo estaba hecha para el trabajo pesado, si sacaba un 95% en un examen, George me preguntaba por qué había perdido 5 puntos. Si Hannah lograba aprobar una asignatura, mis padres organizaban una cena de celebración. Mi padre la mimaba en cada uno de sus caprichos. Le compró un descapotable nuevo para su graduación de la preparatoria, pagó sus deudas de tarjetas de crédito sin pensarlo 2 veces y la protegió de todas las consecuencias de sus malas decisiones. Mi madre, Sylvia, trataba a Hannah como si fuera una extensión de sí misma, la consentía y fomentaba su actitud caprichosa. Naturalmente, Hannah creció creyendo que el mundo le debía todo lo que deseaba simplemente por existir. Cuando Hannah se casó con su esposo hace 5 años,
Mi padre no escatimó en gastos y organizó una boda grandiosa y lujosa en el centro de Austin que costó más que todos mis ahorros para la universidad. Pero poco después de la luna de miel, la vida idílica que Hannah había imaginado comenzó a desmoronarse. Ella y su esposo querían formar una familia de inmediato. Pero a medida que pasaban los meses, no sucedía nada. Tras 3 años de intentos fallidos, las pruebas médicas especializadas revelaron una cruda realidad. Hannah padecía una grave afección uterina incurable. Era permanentemente infértil. El diagnóstico destrozó a mi familia, pero en lugar de ofrecer un apoyo sereno y comprensivo, mis padres convirtieron la infertilidad de Hannah en una oscura y dramática cruzada. George y Sylvia no solo se compadecieron de Hannah, sino que hicieron de su dolor una tragedia personal. Las cenas familiares, de las que solo supe por primos lejanos, giraban enteramente en torno al sufrimiento de Hannah. George gastó decenas de miles de dólares enviándola a las mejores clínicas de fertilidad del país, pero todos los médicos dieron el mismo veredicto: Hannah jamás podría tener hijos. La amargura se apoderó del alma de Hannah. Se obsesionó con las familias ajenas y llegó a despreciar abiertamente a las mujeres que se quedaban embarazadas. Y mis padres alimentaron esa amargura, convenciéndola de que la vida le había jugado una mala pasada, mientras que otras personas disfrutaban de las bendiciones que ella merecía. Mientras tanto, en nuestra tranquila casa de Austin, Mark y yo estábamos listos para comenzar nuestro próximo capítulo. Después de un año intentándolo, una fresca mañana de octubre me senté al borde de la bañera del baño, mirando fijamente un pequeño palito blanco. 2 vibrantes líneas rosas me devolvieron la mirada. Cuando nuestra obstetra me hizo la primera ecografía a las 8 semanas, sonrió, ajustó el transductor y giró el monitor hacia nosotros. 2 pequeños latidos, bien definidos, parpadeaban uno al lado del otro en la pantalla. Esperábamos gemelos. Mark se arrodilló junto a mi camilla, apoyando la frente en mi brazo, sollozando lágrimas de pura e inmensa alegría. Lloré con él. Pasamos los meses siguientes transformando nuestra habitación de invitados en una tranquila habitación infantil, montando 2 cunas de madera y organizando con esmero pequeños mamelucos a juego. Mark era excesivamente atento, me masajeaba los pies después de largas jornadas laborales y me susurraba al oído cada noche. Sin embargo, a medida que mi vientre crecía, también lo hacía la oscura sombra de mi pasado. Un familiar en común le había comentado a mi madre, de pasada, que estaba embarazada de gemelos, pero ni Sylvia ni George me llamaron. Ni un solo mensaje de texto, ni una tarjeta, ni siquiera una breve felicitación. En cambio, más tarde supe, a través de amigos de la familia, que George se había enfurecido al escuchar la noticia. Se quejó abiertamente con cualquiera que quisiera escucharlo, diciendo que era un insulto a Dios que una niña desobediente y rebelde como yo hubiera sido bendecida con gemelos, mientras que su preciosa y perfecta Hannah se quedaba con los brazos vacíos. Hice todo lo posible por ignorar el doloroso aguijón de su odio. Me decía a mí misma que Mark y yo estábamos creando un ambiente sano y amoroso, lejos del favoritismo tóxico de mi padre. No tenía forma de saber que, a medida que se acercaba la fecha de parto, mi familia observaba mi creciente barriga desde la distancia, tramando en secreto un plan siniestro nacido de la envidia, la desesperación y la más absoluta podredumbre moral. La contracción comenzó con una intensidad repentina y aguda a las 2 de la madrugada de un jueves lluvioso en Austin. Me desperté jadeando, aferrándome a las sábanas mientras una oleada de presión recorría mi espalda baja y abdomen. Mark se despertó al instante, y su instinto de calma se activó de inmediato. Tomó nuestras maletas para el hospital, que ya estaban preparadas, me ayudó a bajar las escaleras con delicadeza y precisión, y nos guiamos por las calles resbaladizas y empapadas por la lluvia hacia el centro médico St. David's. Para cuando ingresamos en la unidad de partos, las contracciones venían cada 3 minutos, implacables y abrumadoras. Como ambos bebés venían de nalgas, mi obstetra tomó la rápida decisión de practicarme una cesárea de urgencia. En menos de 1 hora, me llevaron en camilla bajo las frías y estériles luces del quirófano. El sonido de los monitores cardíacos resonaba en la sala mientras un equipo de cirujanos trabajaba con rapidez tras una mampara de papel azul. Sentí una intensa presión en la parte baja del abdomen. Y entonces un pequeño y agudo llanto rompió el silencio de la habitación. Las lágrimas brotaron de mis ojos al instante. Menos de 90 segundos después, un segundo llanto, más fuerte,
se unió al primero. Mis gemelos habían llegado al mundo, sanos, parlanchines y absolutamente perfectos. Cuando el equipo quirúrgico me los trajo, bien envueltos en mantas de franela a rayas, Mark se inclinó y apoyó sus labios en mi sien. Tenía el rostro bañado en lágrimas y la voz quebrada por la profunda devoción mientras me sostenía la mano con fuerza. «Ya están aquí, Madison», susurró, con el pecho agitado por la emoción. «Nuestros chicos por fin están aquí». Después de que los cirujanos suturaran cuidadosamente las múltiples capas de tejido, músculo y piel seccionados en la parte inferior de mi abdomen, me llevaron en silla de ruedas a una tranquila habitación de recuperación privada en el cuarto piso. A las 7 de la mañana, ya estaba en mi cama de hospital, exhausto hasta la médula, bajo los efectos de los analgésicos postoperatorios, pero flotando en una nube de euforia absoluta. Mis dos bebés, Leo y Jonah, descansaban uno al lado del otro en la cuna de plástico junto a mi cama, respirando suavemente y con ritmo. Al ver sus manitas arrugadas y sus caritas inocentes, una profunda y tierna vulnerabilidad se despertó en mi interior. La intensa descarga hormonal del parto, sumada a la fuerte medicación para el dolor, derribó la coraza emocional que había construido durante años contra mi familia. Me encontré mirando fijamente a la pared, pensando en mi madre, Silvia. A pesar de su debilidad, seguía siendo la mujer que me había llevado en su vientre. Sentí un anhelo tonto y desesperado que me invadía el pecho. Me permití creer que el milagro de los gemelos recién nacidos, sus propios nietos, podría derribar el muro de amargura que mi padre había construido alrededor de nuestra familia. Me convencí de que ningún padre podía aferrarse al odio ante la llegada de una nueva vida. Cuando Mark me besó en la mejilla y bajó a la cafetería del hospital a buscar el desayuno y el café, alcancé mi teléfono en la mesita de noche con dedos temblorosos. Me temblaban las manos al marcar el número de Silvia, un número al que no había llamado en más de 2 largos años. Sonó 4 veces antes de que contestaran. «Mamá», susurré, con la voz quebrándose por la emoción. «Soy Madison. Estoy en St. David's en Austin. Acabo de tener a mis bebés, mamá. Gemelos. Ambos están sanos y perfectos. Solo quería contártelo». Al otro lado de la línea reinaba un silencio asfixiante. Contuve la respiración, esperando un leve suspiro, una felicitación o cualquier señal de afecto maternal. En cambio, oí a mi madre exhalar un largo y profundo suspiro por la nariz. «Siempre has tenido un sentido de la oportunidad pésimo, Madison», dijo Silvia secamente, con un tono completamente desprovisto de afecto. «Tu hermana no ha parado de llorar en toda la semana, y tú llamas para presumir de tener 2». Antes de que pudiera asimilar la crueldad de sus palabras, la llamada se cortó con un fuerte clic. Bajé el teléfono, con lágrimas calientes y rápidas corriendo por mis mejillas. Me sentía humillada, ingenua y profundamente herida. Me obligué a secarme los ojos, mirando a mis hijos dormidos, diciéndome a mí misma que cerrara los ojos y la olvidara. No tenía ni idea de que mi emotiva llamada telefónica no solo había sido rechazada, sino que había desatado una ola de envidia y prepotencia a 3 kilómetros de distancia. Ignoraba que mi padre, George, ya estaba cogiendo su abrigo, reuniendo a mi madre y a mi hermana, y dirigiéndose al hospital con una exigencia fría y siniestra que convertiría mi cama de recuperación en la escena de un crimen. Intenté apartar de mi mente el dolor de aquella llamada, concentrando toda la energía que me quedaba en los 2 pequeños milagros que yacían en la cuna a mi lado. Alrededor de las 9 de la mañana, una enfermera me ayudó a cambiar de posición para poder amamantar a mis hijos por primera vez. Cada pequeño movimiento me provocaba un dolor agudo y punzante en la parte baja del abdomen, un duro recordatorio de la cirugía abdominal mayor a la que me habían sometido apenas unas horas antes. Pero tener a esos 2 bebés frágiles contra mi pecho, sentir sus débiles latidos contra mi piel, hizo que el dolor de la cirugía pareciera lejano. Sentí una paz serena e intensa. Entonces, el silencio se rompió. La puerta de mi habitación del hospital se abrió de golpe con un fuerte y seco estruendo, chocando contra el tope de goma de la pared. Me estremecí instintivamente, apretando la delgada manta del hospital sobre mis bebés y mi pecho descubierto. Entró mi padre, George. No llamó a la puerta. No sonrió. Llevaba su pesada chaqueta de cuero, erguido,
con los hombros rectos y la mandíbula tensa, una expresión que reconocí demasiado bien de mi infancia. Detrás de él venía mi madre, Sylvia, cuyos ojos recorrían la habitación nerviosamente como una conspiradora en busca de testigos, y mi hermana, Hannah. Los ojos de Hannah estaban hinchados y enrojecidos, pero su expresión no reflejaba dolor. Era una mirada fría y penetrante, clavada directamente en mi pecho. Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué haces aquí?», pregunté, con la voz apenas audible, teñida de pánico inmediato. «Hemos venido a arreglar esto, Madison», dijo George con voz grave, resonante y completamente desprovista de dulzura. No me miró a la cara. Sus ojos estaban fijos en los dos bebés que llevaba en brazos, como un depredador que acecha a su presa. Antes de que pudiera asimilar sus palabras, el teléfono de Mark vibró en la mesita de noche. Un segundo después, la puerta se abrió ligeramente con un crujido y Mark miró dentro. Vio a mi familia de pie junto a mi cama, con el ceño fruncido, entre la preocupación y la ira protectora. Pero su teléfono seguía sonando. Era su ingeniero estructural principal en un proyecto de construcción de alto riesgo en el centro de Austin, que estaba siendo sometido a una inspección de emergencia. «Madison», dijo Mark, entrando en la habitación con la mirada fija en George. «¿Qué está pasando aquí?» «George, ¿qué haces en esta habitación?» George ni siquiera giró la cabeza. «Sal afuera, Mark. Esto es un asunto familiar privado. Un asunto de sangre. Mark, no te vayas», supliqué, con el terror apretándome la garganta. «Estoy justo afuera de la puerta, Madison. Estoy atendiendo esta llamada aquí mismo en el pasillo», dijo Mark con firmeza, dirigiendo a mi padre una mirada de advertencia. «Si das un paso en falso, George, llamaré a seguridad». Mark cerró la puerta casi por completo y salió al pasillo. Su voz se oía a escasos centímetros de distancia mientras respondía a su cliente. En el instante en que el pestillo hizo clic, el ambiente en la habitación se tornó sofocantemente tóxico. George se acercó al borde de mi cama, cerniéndose sobre mí como un verdugo. Sylvia acortó la distancia restante mientras Hannah se movía al otro lado de la cama, mirando a mis hijos gemelos con una intensidad inquietante y posesiva. «No debiste haber llamado a tu madre si no querías que estuviéramos aquí, Madison», comenzó George con voz condescendiente. «Te lo buscaste. Te has divertido haciéndote la víctima durante 2 años. Pero hoy, la realidad te alcanza. Sal de mi habitación», jadeé, intentando moverme, pero el agudo dolor de los puntos de la cesárea me mantenía inmóvil. «Sal antes de que pulse el botón para llamar a la enfermera». «Aprieta ese botón y me aseguraré de que la carrera de Mark en esta ciudad quede arruinada antes del atardecer», espetó George, dando un paso amenazador hacia adelante. Se inclinó y apoyó las palmas de las manos en la barandilla de mi cama de hospital, obligándome a recostarme contra las almohadas. «Mira a tu hermana, Madison», ordenó George, señalando con el dedo a Hannah, que luchaba por contener las lágrimas. «Mírala. Hannah ha sufrido durante 5 años. Es una hija buena y obediente que ha construido una vida de la manera correcta. Se merece una familia. Se merece un hijo. ¿Y tú qué haces? Vas y tienes 2. Lo miré atónita, mi cerebro se negaba a procesar lo absurdo y el horror de lo que insinuaba. ¿De qué estás hablando, papá? Sylvia dio un paso al frente, retorciéndose las manos, con la voz bajando a un susurro empalagoso y manipulador. «Maddie, cariño, escucha a tu padre. Tienes 2 hijos, 2. De todos modos, es demasiado para ti y Mark. Ambos trabajan a tiempo completo. Hannah no puede tener ninguno. Es lo justo. Es la forma que tiene Dios de equilibrar las cosas». La habitación pareció dar vueltas. El aire se enrareció. «¿Estás loco? ¿Estás loco?», balbuceé, con lágrimas de horror cayendo sobre mis pestañas. «Estos son mis hijos. Son sangre de familia». George rugió, golpeando la barandilla de la cama con la mano, lo que hizo que ambos bebés se sobresaltaran y lloraran. «Nos llevamos a uno de estos niños hoy. Firmarás los papeles de adopción en secreto. O, si Dios quiere, te desheredaré de una forma que te impedirá volver a dormir tranquilo. Se lo debes a tu hermana».
Se lo debes a esta familia. Miré a los ojos de mi padre, mi madre y mi hermana, y comprendí con una claridad espantosa que no estaba viendo a seres humanos que me amaban. Estaba viendo monstruos que habían venido a arrebatarme a mi hijo de mis brazos. Apreté a mis hijos recién nacidos contra mi clavícula con tanta fuerza que podía sentir sus frágiles latidos vibrando contra mi pecho. Sobre mi cadáver, jadeé entre sollozos fuertes y desgarradores. Están enfermos. Los tres están completamente locos. Aléjense de mis bebés. Ni se te ocurra hablarle así a tu padre, gritó Hannah, con el rostro contraído por una furia descontrolada. Se abalanzó sobre mi cama, y sus dedos bien cuidados se dirigieron directamente a la manta de franela de mi bebé Leo. Es mío. Ni siquiera te mereces un bebé, mucho menos dos. Si lo tocas, te mato. Grité con todas mis fuerzas, girando violentamente la parte superior de mi cuerpo para proteger a mis hijos de las manos de Hannah. Ese movimiento brusco me desgarró el alma, enviando una explosión de dolor insoportable a través de mi incisión reciente. Jadeé en busca de aire, momentáneamente paralizada por la agonía, pero no solté a mis hijos. Los ojos de mi padre se desorbitaron por completo. Jamás en su vida había sido desafiado de esa manera, y menos aún por mí, la hija a la que creía haber doblegado años atrás. La conmoción que le produjo mi desafío lo llevó al límite, sumiéndolo en una locura criminal absoluta. Desgraciada y egoísta, rugió George. Antes de que mi madre o mi hermana pudieran reaccionar, George echó el brazo derecho hacia atrás, apretó el puño y me estampó la cabeza de lleno. La fuerza del golpe me sacudió el cráneo, dejándome aturdida, con una mezcla vertiginosa de luz blanca y oscuridad. Me desplomé de lado contra las almohadas, sollozando, pero mis brazos se cerraron instintivamente como ataduras de acero alrededor de mis bebés que lloraban. George no había terminado. Al ver que yo seguía sosteniendo a los niños, su rostro se contorsionó con furia monstruosa. Levantó su puño pesado de nuevo y me propinó un brutal puñetazo con toda su fuerza directamente en la parte baja del abdomen, justo en la zona aún ensangrentada de mi cesárea. Un sonido desgarrador brotó de mi garganta, un sonido que ni siquiera parecía humano. Sentí como si una cuchilla al rojo vivo se hubiera clavado en mi estómago y se hubiera retorcido. Sentí el horrible y repugnante chasquido del hilo quirúrgico al romperse bajo mi piel, seguido de una repentina y nauseabunda oleada de sangre caliente que empapó mis vendajes y se extendió de un carmesí oscuro sobre mi bata amarilla de hospital. El dolor era tan intenso, tan abrumador, que mi visión se volvió completamente negra durante 2 aterradores segundos. «Papá, para», gritó Silvia, retrocediendo finalmente aterrorizada al ver cómo la sangre se acumulaba en las sábanas blancas. «Agarra al niño». George le gruñó a Hannah, respirando con dificultad mientras se agachaba para apartar mis dedos ensangrentados de mi hijo. «Mark, ayúdame, Mark». Grité con cada gota de oxígeno que me quedaba en los pulmones. La puerta se abrió de golpe con una fuerza violenta. Mark irrumpió en la habitación, y su teléfono cayó al suelo de linóleo. En una fracción de segundo, comprendió la horrible escena, la sangre brotando de mi abdomen, mi padre inclinado sobre mí con los puños en alto y Hannah intentando arrebatarme a nuestro hijo, que lloraba desconsoladamente, de mis brazos temblorosos. «Quita tus manos de encima de mi mujer», rugió Mark. Mark se abalanzó como un tren de carga, empujando a mi padre con tal violencia que George se estrelló contra la pared, sacudiendo el equipo médico. Mark se interpuso entre nosotros, los bebés y yo, como un escudo humano, con el rostro pálido de horror al ver la sangre empapando mi regazo. Extendió una mano y pulsó con fuerza el botón rojo de llamada de emergencia, manteniéndolo presionado mientras la alarma de emergencia de la habitación comenzaba a sonar sin cesar. La estridente alarma de emergencia sonó sin cesar, resonando con una intensidad ensordecedora en la caótica habitación. En 10 segundos, 3 enfermeras jefas y 2 guardias de seguridad irrumpieron por la puerta. La enfermera principal echó un vistazo al charco de sangre roja fresca que se extendía por mi bata quirúrgica, mi rostro pálido y cubierto de sudor, y a Mark protegiendo a nuestros gemelos que lloraban, e inmediatamente gritó por la radio pidiendo un equipo de traumatología de emergencia. George, al darse cuenta de que la situación se le había ido completamente de las manos, se alisó la chaqueta de cuero y adoptó una actitud de autoridad ofendida.
Esta mujer está histérica, gritó George a los guardias, señalándome con un dedo tembloroso. Perdió los estribos durante una conversación familiar privada y se tiró de la cama. Vinimos aquí por amor para apoyarla y ella nos atacó. Silvia intervino de inmediato, retorciéndose las manos y sollozando con lágrimas fingidas. Es cierto. Está en el posparto. Está completamente inestable. Se golpeó el estómago en un ataque de rabia. Solo intentábamos proteger a los nietos. Hannah retrocedió hacia la esquina, asintiendo frenéticamente, intentando parecer una víctima traumatizada. Mark estaba arrodillado junto a mi cama, presionando desesperadamente mi abdomen sangrante mientras protegía con un brazo a nuestros hijos que gritaban. La agredieron. Mark les gritó a los guardias, con la voz ronca por la furia y el terror. Le dio un puñetazo en la cesárea. Llamen a la policía ahora mismo. 2 agentes de policía de Austin, que ya se encontraban en el vestíbulo del hospital, entraron corriendo en la habitación en 3 minutos. George se acercó a ellos con calma, ofreciéndoles la mano. Oficiales, gracias a Dios que están aquí. Soy George Sterling. Mi hija está sufriendo un brote psicótico grave. Cállate, señor. Nadie se mueve. El oficial al mando ladró, desenganchando su pistola Taser mientras más enfermeras introducían un carrito quirúrgico de emergencia en la habitación para estabilizar mis signos vitales y revisar a los bebés. Mientras el médico comenzaba a suturar frenéticamente mi incisión abierta, el oficial que acudió al lugar se dirigió al guardia de seguridad. Cierre esta habitación. Nadie puede salir. ¿Hay grabaciones? El guardia de seguridad levantó la vista y señaló directamente la pequeña cámara domonegra instalada en la baldosa del techo, justo encima de los pies de mi cama. Cada centímetro de esta habitación se graba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en audio y video de alta definición. El rostro de George palideció por completo. Su postura arrogante se desmoronó en un instante. Silvia jadeó, tapándose la boca, mientras Hannah rompía a llorar desconsoladamente, presa del terror. El agente salió al puesto de enfermería con el cable de seguridad. 90 segundos después, regresó a la habitación con la mandíbula tensa y la mirada fría como el hielo. No le dirigió la palabra a George. Simplemente se quitó de su cinturón 2 pares de esposas de acero. George Sterling, queda usted arrestado por agresión con agravantes con arma mortal, causando lesiones corporales graves a un paciente quirúrgico de alto riesgo, anunció el agente con firmeza. Le sujetó los brazos a George, retorciéndoselos a la espalda, y le cerró las esposas de golpe con un chasquido seco y contundente. Espera, no lo entiendes. Es mi hija, gritó George, con la voz quebrándose al darse cuenta de la gravedad de sus actos. Tiene usted derecho a guardar silencio, espetó el agente, arrastrando a mi padre, pálido y tembloroso, hacia el pasillo abarrotado, frente a decenas de médicos, enfermeras y pacientes. Un segundo agente se dirigió a Silvia y Hannah. Ambas vendrán con nosotros como cómplices de violencia doméstica y de presentar denuncias falsas ante la policía. Mientras las esposas de acero hacían clic en sus muñecas, mi madre me miró con los ojos llenos de una súplica patética y desesperada. No dije ni una palabra. Simplemente abracé a mis hijos con más fuerza mientras la policía se llevaba a mi familia avergonzada. El sistema legal del condado de Travis actuó con absoluta implacabilidad. Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro médico St. David's eran nítidas y captaron cada segundo de la brutal agresión de mi padre y el escalofriante intento de mi familia de extorsionar a mi hija recién nacida. No había lugar para la manipulación, ni abogado astuto que pudiera eludir la realidad ante el video en 4K que mostraba a un hombre golpeando la herida quirúrgica recién suturada de su hija. George fue declarado culpable de agresión agravada, un delito grave de primera clase. El juez calificó sus acciones como una muestra espantosa de arrogancia y crueldad repugnante antes de sentenciarlo a 2 años de prisión estatal en Texas sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Actualmente cumple su condena en un centro penitenciario de seguridad media, despojado de su influencia en los negocios locales y abandonado por el círculo social al que se esforzó por impresionar durante toda su vida. Mi madre, Silvia, y mi hermana, Hannah, se declararon culpables de complicidad en violencia doméstica, alteración del orden público y falsedad en las declaraciones a la policía. Dado que no tenían antecedentes penales,
El tribunal les impuso 2 años de libertad condicional estricta por delito grave, 300 horas de servicio comunitario obligatorio y les ordenó someterse a evaluaciones psiquiátricas intensivas. El juez también dictó una orden de alejamiento permanente contra los 3. Si George, Sylvia o Hannah se acercan a menos de 150 metros de mí, de Mark o de nuestros hijos, irán directamente a la cárcel. El matrimonio de Hannah se disolvió 6 meses después, a raíz del escándalo público. Y mi madre ahora pasa sus días aislada en una tranquila casa de las afueras, rechazada por los familiares que vieron la verdad al descubierto en un juicio público. Mis heridas físicas tardaron semanas en sanar y las cicatrices emocionales aún más en desvanecerse. Pero hoy, nuestro hogar en Austin está lleno de risas, luz del sol y habitaciones luminosas donde 2 gemelos sanos y traviesos, Leo y Jonah, crecen rodeados de amor incondicional y seguridad. Aprendí por las malas que la sangre no es sinónimo de familia. La verdadera familia se basa en la protección, el respeto y la paz. Y por primera vez en mi vida, soy completamente libre.